Cognom por Nuria Pradas. Capítulo 1. Árboles. El vértigo de la caída lo sorprendió por su violencia. La náusea lo atenazó. La garganta le golpeó el pecho. Pensamientos y sensaciones se confundieron en una espiral de miedo que le produjo mareos. Estrechó la runa en su puño como si con aquel gesto pudiera evitar lo que estaba a punto de suceder. Esta vez el aterrizaje fue tan brusco que perdió el conocimiento. Víctor se fue despertando de manera inminente. Intentó abrir los ojos y le pareció que el mundo estaba boca abajo. Trató de moverse y soltó de inmediato un gruñido de dolor. A pesar de todo, intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron, y un ramalazo de miedo le inundó el vientre. Pasó el tiempo, quién sabe cuánto, tumbado sin poderse mover, sin saber dónde estaba, con el miedo mordiéndole todo el cuerpo. Fijó la mirada en la gran cúpula celeste que le hacía el techo. 1000 puntitos de planta brillaban allí arriba. Su luz se filtraba entre los grandes árboles que lo rodeaban y vestía sus troncos de extraños reflejos azules. Un rayo de luna flotaba en el aire, iluminándole el suelo, los gruesos troncos de los árboles y los helechos que parecían recortados entre las sombras. ¿Dónde estoy?, murmuró Víctor. Una ola de pánico lo estremeció. Solo, perdido, gimoteando, se dejó llevar por un gran sopor, un cansancio tan profundo como nunca antes había sentido. Cerró de nuevo los ojos, mientras el extraño mundo que lo acogía se difuminaba y desaparecía en la nada. Una sensación insoportable de calor lo azotó y le despertó. Víctor no recordaba nada, pero levantó la cabeza con un gran esfuerzo y se miró. Reconoció las pieles que todavía llevaba puestas, y de inmediato le vinieron a la memoria el rostro enfruñado de Eirik, los ojos claros y dulces de Asgard, y la expresión eternamente sorprendida de Cedric. Había dejado atrás a los vikingos y la isla de hielo. Llevaba la runa en la mano como si fuera un sexto dedo, una prolongación de sí mismo. No sabía dónde había ido a parar, pero fuera donde fuera, el clima era muy diferente del de las tierras que acababa de abandonar. Aquí hacía calor, mucho calor. El aire era denso, cargo de humedad, sudaba por todos los poros de su piel, pero poco a poco, y tratando de aguantar el dolor que aún sentía en las costillas, se levantó. Lo primero que debería hacer sería adaptar su vestuario a las nuevas circunstancias. Se desprendió de toda la ropa de abrigo, de las pieles, de la capa de lana, incluso de la camisa de lino. Le pareció que las botas le protegerían los pies, y se las dejó puestas, aunque no se sentía demasiado cómodo con ellas. Debía de tener un aspecto extraño. Si Eirik lo viera, sin duda se burlaría de él. Y entonces, cuando empezó a observar el nuevo paisaje y oírlo, por un sinfín de sonidos parecía salir de cada árbol para expandirse por todo aquel verdor que lo rodeaba. Pájaros que acababan de despertar y agitaban las alas que ahuyentaban sus pesadillas. Monos que se llamaban de una rama a otra. Todo aquello formaba una cacofonía ensordecedora. Si esto es la selva, como parece, quiere decir que por aquí se esconden toda clase de animales más o menos salvajes, ¿verdad?, se preguntó Víctor, mientras el miedo que creía mantener a raya volvía a subirle por las piernas y lo hacía temblar. Y es que la inmensidad que lo rodeaba lo hacía sentirse más solo y pequeño que nunca. Tragó saliva y se aventuró a dar algunos pasos. Las hormigas y las ramas gruñían bajo sus pies y se convertían en un instrumento más de aquel insuitado concierto. Bueno, al menos aquí no hay vikingos feroces luchando a golpes de espada e incendiando poblados, pensó, intentando dárselas de valiente para sacudirse el miedo de encima. Mientras avanzaba despacio, levantó los ojos hacia las copas de aquellos árboles gigantes. Formaban una especie de cielo verde, impenetrable, por donde intentaba colarse la luz del sol. De ellas colgaban lianas que eran como largas serpientes grises. En el suelo unas hormigas enormes y rojas transportaban larvas, hojas y cadáveres de insectos, que eran 10 veces mayores que ellas. Víctor dio un salto y se apartó de su camino. Solo con hormigas, pensó. Si un puñado de hormigas inofensivas me hacen saltar, ¿qué haré cuando me tope con? Se obligó a interrumpir su pensamiento.
Quizá fuera mejor atar muy corto la imaginación y seguir avanzando. En alguna parte debía de haber gente, habitantes de aquella selva, densa y frondosa. Lo acogerían, lo protegerían, seguro. Hay que ser optimista, dijo, hablando consigo mismo, y puso a silbar mientras seguía andando. Hace muy buen día para pasear por la selva y, de pronto, le pareció que el sol se apagaba. Miró hacia arriba. Por encima de los árboles el cielo se había vuelto lechoso. Parece que va a llover, lo dijo levantando la voz como si quisiera advertir a los invisibles habitantes de los árboles. Y al instante la selva cayó sobre él, convertida en una lluvia torrencial. Víctor se protegió como pudo bajo un árbol, aunque sabía que aquella no era una gran idea. Ni siquiera era una buena idea. La verdad es que no se le ocurrió nada mejor. Quizá su destino fuera morir achicharrado bajo un árbol en una selva desconocida. El destino, ya se sabe, tiene cosas muy extrañas. Al cabo de unos cuantos minutos, y tras una tormenta que parecía que quisiera hacer desaparecer la tierra bajo litros y litros de agua, la lluvia se detuvo tan de repente como había empezado, y la selva se iluminó tímidamente de nuevo. Víctor se miró. Estaba chorreando. Se le había mojado incluso las neuronas. Y si tenía que fiarse de aquel sol debilucho, tardaría un buen rato en secarse. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? ¿Qué comería? ¿Cómo sobreviviría? Las palabras se le amontonaban en el cerebro, haciendo crecer su miedo y su incertidumbre. Quizá había abusado de la magia, de sus amuletos, y ahora sufría las consecuencias. ¡Jeca!, pensó, y cerrando los ojos se vio de nuevo en el lujoso palacio de Tebas, con Tutmosis y Sita. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Le parecía una eternidad. Quizá lo fuera. Pero el tiempo es caprichoso, eso ya lo sabía. Quizá en la vida real, aquella en la que vivía con sus padres, sus compañeros de clase, la gente que conocía y que lo conocían, el tiempo se hubiera detenido esperando su regreso. O quizá no. Quizá algún día volviera. Ya no encontraría ni a su padre ni a su madre. A nadie. Si algún día volviera. Se dejó caer hasta el suelo y escondió la cabeza entre las manos. Las lágrimas le empapaban las mejillas. Aunque llorar no solucionaría nada. Bien que lo sabía. No encontraba ningún motivo para no hacerlo. Allí no había nadie. Nadie lo oiría llorar en medio de aquel alboroto. ¿Alboroto? ¿Qué alboroto? Víctor alzó la cabeza y escuchó con atención. Silencio. La selva ahora parecía muerta. Ni un solo crujido, ni un solo gemido. Los pájaros habían enmudecido. ¡Silencio! Silencio prolongado y pesado, amenazador. Peor, mucho peor que aquel murmullo escandaloso que lo envolvía antes. Se levantó de un salto, atento, en un estado de alerta. Tenía la clara impresión de ser observado, de que unos ojos extraños lo acechaban, y de repente el vuelo de pájaros hirió el aire y cayó sobre él una lluvia de plumas. Oyó un silbido agudo y al instante una violenta quemazón le agujereó la piel. Luego, nada más.